Hola, mi nombre es Erika Lisset Gutiérrez Caballero y voy a hablar sobre los fenómenos electrocinéticos. Para empezar, vamos a ver qué es la electrocinética, la cual nos dice que que va a ser asociada con el movimiento relativo entre dos fases cargadas. A su vez, va a estudiar el mecanismo del transporte de cargas eléctricas a través de los medios materiales, como es el sólido, líquido o gaseoso, y esto va a ocurrir en materiales conductores de electricidad. Ahora sí podemos pasar a hablar un poquito más lo particular de qué es un fenómeno electrocinético. Y nos dice que se va a producir cuando se intente desprender la parte móvil de la doble capa eléctrica. Y esto va a ser en consecuencia de la interacción entre un campo indecente eléctrico alterno y el movimiento dipolar inducido de estos objetos. Hay muchos tipos de fenómenos que pueden ocurrir y van a ser como resultado del movimiento relativo entre fases y electrolitos cargados. Entre los fenómenos que vamos a ver va a ser la electroforesis, la electrodiálisis y la electroósmosis. En el caso de la electroforesis nos va a decir que es el movimiento de una superficie cargada con relación en un líquido estacionario y esto va a ser causado por un campo eléctrico aplicado. Para la electrodiálisis es un proceso que utilizan membranas, las cuales nos va a permitir separar sustancias iónicas en disolución al aplicar un campo eléctrico. Y por último tenemos a la electroósmosis, la cual nos va a representar el movimiento de un electrolito solución en relación a una superficie cargada estacionaria y esto igual a un campo eléctrico aplicado. En lo que tenemos una relación entre estos fenómenos es que van a funcionar cuando se les aplique un campo eléctrico. Empezamos con la electroforesis, la cual, como ya mencioné, es el movimiento de una superficie cargada con relación a un líquido estacionario. Viendo más a profundidad su definición y su principio, vemos que es una técnica la cual va a ser utilizada para separar las macromoléculas en un líquido o un gel, y estos van a estar en función de su carga, afinidad de unión y tamaño bajo un campo eléctrico. Como vemos en la imagen, es un esquema de la electroforesis de una partícula cargada en un campo eléctrico externo. Y debido a la presencia del ánodo y los terminales del cátodo en un campo eléctrico que se establece de izquierda a derecha y bajo la influencia de este campo eléctrico, las cargas negativa de la partícula coloidal va a migrar hacia el ánodo. Entre los tipos que tenemos van a ser dos, y es la electroforesis en placa y la electroforesis capilar. Para la electroforesis capilar vemos que es la electroforesis en gel y en papel. Y para la electroforesis en placa es la electroforesis de zona, inmunoelectroforesis y la isoelectroenfoque. Entre sus aplicaciones va a ser el separar los anticuerpos de un antibiótico de cualquier impureza, la cual nos va a permitir determinar la concentración del antibiótico. Y la segunda es el análisis del ADN. Para el segundo fenómeno tenemos a la electrodiálisis, la cual es un proceso de membrana durante el cual los iones van a ser transportados a través de la membrana semipermeable bajo una influencia de un potencial eléctrico. Un poquito más en su principio y definición, vemos que van a ser tanto membranas, hay membranas catiónicas o aniónicas, las cuales nos va a indicar que aniones, ya sean positivos o negativos, van a fluir a través de la membrana. Como vemos en el esquema, va a ser un esquema del funcionamiento de la electrodiálisis, la cual en la parte izquierda vemos a la membrana catiónica y en la parte derecha vemos a la membrana aniónica, en la cual
Un punto a considerar es que la disolución acuosa que circula por los electrodos debe de poseer conductividad iónica. Entre sus aplicaciones tenemos a los productos lácteos, que es la desmineralización del suero de leche y permeados. En segundo punto tenemos a la exploración, extracción y producción del petróleo de gas, como también la concentración del salmuera. Y por último, cabe recalcar que esta técnica puede ser aplicada para remover iones del agua. Y por último tenemos a la electroósmosis, la cual va a ser un fenómeno mediante el cual se produce el movimiento de las moléculas de agua inducido por un campo eléctrico mediante un medio poroso. En este caso, los fluidos se pueden mover a través de pequeños espacios en una barrera cuando hay una carga eléctrica. Esto ocurre en sustancias naturales como el suelo, así como productos, como ya dije, va a ser en un material poroso. Entonces va a ocurrir en productos de mampostería, como lo son el ladrillo y el cemento. Entonces, esto quiere decir que se va a utilizar la electroósmosis como una onda de baja frecuencia de ultrasonidos, de forma que al emitirse en el muro afectado por las humedades, por capilaridad, van a hacer que estos se inviertan los polos dentro de los átomos de las partículas de agua, y esto va a hacer que desciendan de nuevo al suelo. Y con esto concluimos los tipos de fenómenos de la electrocinética. Gracias.